La justicia de la ley se ha cumplido en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una promesa de Dios para vencer. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, acompáñenme a estudiar esta porción y recuerde que si les es de bendición, compártalo con alguien más. Vamos entonces a desarrollar este tema porque es importante. Si se nos está hablando que la justicia de la ley se cumple en nosotros porque andamos guiados o andamos conforme al Espíritu, eso nos quiere decir que nosotros tenemos que cumplir la justicia. ¿Y qué es la justicia en sí? A ver, la justicia es hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo que es justo? Justo es hacer lo que dice la ley. La justicia es lo contrario del pecado. El pecado es cuando uno infringe la ley y entonces comete pecado. Así que se necesita cumplir la justicia en nuestras vidas. Es necesario que cumplamos toda justicia. Pero la única forma para poder cumplir la justicia es a través de ser guiados por el Espíritu Santo. Lo que Pablo aquí está hablando es lo siguiente, es decir, está la ley y la ley por sí sola, nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer justicia, no podemos ser justos, no podemos vivir en justicia, cumplir la justicia. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces esa es la decisión y después sigue el proceso. En el proceso, Él nos da su Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y a través del Espíritu de gracia nos capacita a nosotros para no solamente desear hacer la voluntad de Dios, sino para tener el poder de hacer la voluntad de Dios. De eso es que se trata el Espíritu de gracia, de eso es que se trata la gracia. Entonces, miremos el contexto en el que está. Dice la palabra en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 4, estaba hablando, en ese capítulo 8 venía hablando que ya no estamos bajo condenación. Esa es una de las cosas. Lo otro que estaba diciendo era que la ley del Espíritu de vida nos había librado de la ley del pecado. Entonces, por esas dos cosas ya no estamos bajo condenación y nos libraron de la ley del pecado. Porque ¿qué decía la ley del pecado? Que por cuanto habíamos pecado, entonces nosotros éramos dignos de muerte y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahorita ya no tenemos condenación, ahora ya somos libres de la ley del pecado, por tanto la justicia de la ley se cumple en nosotros y dice de forma presente que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora somos guiados del Espíritu Santo. En la vida todos son decisiones y procesos. Entonces la decisión es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y el proceso es dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros a toda verdad. De hecho, que cuando usted busca, por ejemplo, en las Escrituras en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 25, la palabra dice acerca del ayo. El ayo dice que la ley es un ayo. El ayo para esos tiempos era como una especie de tutor, como un siervo del Señor que llevaba a los alumnos, a los hijos del Señor para la escuela, o les enseñaba, o los guiaba, o los instruía. Entonces, Pablo está diciendo que la ley es como un ayo que guía a las personas, que hace para que ellas hagan lo correcto. Por eso dice en el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no necesitamos que nos guíe la ley, ahora necesitamos que nos guíe el Espíritu Santo para cumplir la ley, para cumplir la voluntad del Padre. Eso es hermoso y es bueno poderlo entender desde esa dimensión para que nosotros no cometamos el error de decir que está invalidada la ley de Dios o que ya no se necesita la ley de Dios o no. Lo que está invalidado son las leyes de los hombres y yo no puedo ser tan enfática, es decir, necesito ser mucho más enfática en esto porque es importante que nosotros entendamos esto con claridad. En Isaías, en el capítulo 42, en el verso 4, la palabra está hablando acerca de Dios y dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Recuerde que es justicia. Justicia es hacer lo que dice la ley. Y las costas esperarán su ley, porque no se puede hacer justicia sino a través de la ley. Así que dice que Dios no va a descansar hasta que establezca su justicia. Nosotros tenemos que andar en justicia. De hecho, que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él perdona todas nuestras deudas pasadas y muere el viejo hombre. Aquí todas son hechas nuevas y ahorita viene el Espíritu Santo y nos capacita a nosotros a que podamos hacer esa voluntad de Dios. En Isaías 42, en el verso 21, dice la palabra, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Escuche esto, Jehová magnificó y engrandeció la ley, porque es la ley la que nos instruía, nos guiaba y nos permitía ver qué es pecado y qué no es pecado. No hay conocimiento del pecado sino a través de la ley, dijo Pablo. Así que por eso es que Jehová se complace
por amor a su justicia, en magnificar la ley y en engrandecerla. En Isaías capítulo 51, en el verso 4, la palabra nos dice, estad atentos. Mire lo que dice Dios, lo que nos está diciendo a nosotros. Dice, estad atentos a mí, pueblo mío. Y oídme, nación mía. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la nación, de acuerdo a las escrituras, somos nación santa, real, sacerdocio. Entonces dice, estar atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz a los pueblos. Aquí no está diciendo solamente para luz a Israel, está diciendo para luz a todos los pueblos. Entonces, la justicia tiene que ver con la ley. No hay posibilidad de que nosotros separemos la ley de la justicia. Para que se cumpla la justicia, nosotros tenemos que conocer la ley de Dios. Y en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 58, en el verso 2, la palabra dice, el Señor está como que haciéndole un reclamo al pueblo. Le está diciendo, ustedes me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Es decir, a mí no me están pidiendo cosas que no, si ustedes no se basan en la justicia. Pero aún más dice esto, y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es decir, no hay posibilidad de acercarse a Dios y que Dios nos haga a nosotros justicia si nosotros no hacemos justicia basados en la ley, basado en lo que el Señor ha dicho. Aquí me parece que es importante que nosotros analicemos ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen que la ley no está vigente, pero por supuesto que la ley de Dios está vigente. No robar, no matar, pero no solamente los 10 mandamientos, mucho más que eso. Por ejemplo, hablemos la ley de quien construye una casa nueva. De acuerdo a las escrituras en el Antiguo Testamento, cuando se construye una casa nueva y usted tiene un terrado, estamos hablando como la terraza de su casa, la parte plana arriba, usted debe poner una cerca para que las personas que suban allá, si se caen, es decir, que no se vayan a caer de allí y vayan a morir. Porque si esa persona muere, la sangre de esa persona es sobre su cabeza. Eso quiere decir que la responsabilidad de la muerte de esa persona recae sobre usted. Usted tiene que pagar por eso. Eso es una ley civil. Esto está completamente vigente en todas partes. Usted tiene que cuidar, por ejemplo, acá en Norteamérica, cuando usted tiene una piscina, usted tiene que cercar toda la piscina para que no vaya a venir un niño de otra casa, de otro vecino, termine entrando a la piscina, se caiga a la piscina, se ahogue, porque eso traería consecuencias sobre el dueño de la casa. Así que esa ley está vigente. Hay una ley, por ejemplo, de la lepra en el Antiguo Testamento. Claro que esa ley está vigente. Si una persona está contaminada, la tienen que separar, sea lepra o sea otra cosa, porque de lo contrario toda la comunidad se va a contaminar. Está la ley, por ejemplo, de la restitución. Si alguien pierde algo y otra persona lo encuentra, debe cuidarlo y protegerlo, y si es un animal, darle comer y cuidarlo hasta que aparezca su dueño y entregárselo a su dueño. Así que esas leyes son vigentes y deben seguir siendo vigentes. Así que la ley de Dios nunca ha sido abrogada, y esas cosas que le estoy diciendo no están en los 10 mandamientos de Dios. Ahora hablemos del diezmo. Por ejemplo, el diezmo es una ley, está en las escrituras como ley, y algunas iglesias dicen, usted no tiene que diezmar porque el templo no está parado. Pero la verdad es que los diezmos, habían diferentes tipos de diezmo, y los diezmos se llevaban a los levitas, y todos tienen que diezmar, el levita, el sacerdote, todos tienen que diezmar. De eso podemos hablar después. Pero aquí el punto es esto. Dios dice, ustedes quieren que yo les haga justicia y me piden conocer mis caminos, de que quieren estar cerca de mí, pero ustedes no hacen justicia y se apartan de mi ley. Es decir, no hay posibilidad de que esas cosas pasen si nosotros no hacemos justicia y nos apartamos de la ley del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, verso 23, dice la palabra, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el cominio y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, esto yo creo que aquí está hablando a aquellas personas que seleccionan qué partes de la ley sí y qué partes de la ley no. Como que dicen, esto va, esto no va, esto va, esto no va. Y no es eso. Es decir, la justicia es hacer todo lo que dice la ley. La misericordia y la fe. Y dice, para acabar de completar, aquí está el Señor hablando, el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces dice que usted no debe dejar de diezmar, pero usted tiene que hacer la justicia, es decir, cumplir toda la ley, la misericordia y la fe. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 21, la palabra nos habla acerca de la justicia. También dice la justicia que es por medio de la fe. Entonces nos está hablando
Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces estaba la ley y la ley era un ayo, como un maestro, alguien que nos guiaba a hacer lo correcto. Pero ahora, venida la fe en el Señor Jesucristo, entonces ahorita el que nos guía es el Espíritu Santo. ¿A qué? A cumplir la misma ley. Así que se trata de que nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de hacer la justicia de la ley. Pero estando el Espíritu Santo con nosotros, nosotros ahorita tenemos la capacidad de hacer todo lo que dice la ley. Bueno, y dice Romanos capítulo 4 en el verso 13, dice, habla acerca de la promesa que es mediante la fe. Y nos habla acerca de Abraham. Abraham alcanzó la promesa no porque estaba haciendo todo lo que decía la ley, porque acuérdense que en ese tiempo, digamos que la ley no estaba escrita. Y eso es importante. Nosotros necesitamos entender que la ley y la palabra de Dios es eterna, de acuerdo a las escrituras es eterna. Todo lo que sale de la boca de Dios es lo que conforma la verdad. Y la verdad de Dios y toda su palabra es eterna, desde la eternidad y para la eternidad. Ha estado escrito en los cielos, en todas las constelaciones, ha estado escrito en toda la creación, después se escribió en nuestras conciencias y después fue necesario escribirlo en tablas de piedra para que todos pudieran ver y no fuera que unos dijeran, a mí no me parece, a mí sí me parece, yo creo que Dios quiso decir esto. No, ese tipo de cosas. Entonces se trata de que ya estaba la ley escrita. Cuando Moisés viene, no es que allí apareció la ley, no es que allí nació la ley. No, esa es la ley eterna de Dios. Lo que sucedió allí es que aquí se les da a conocer a ustedes con claridad y ya no hay discusión, ya no hay forma de salirse ni a derecha ni a izquierda porque se les está diciendo exactamente cómo es. Entonces, dice Pablo aquí en Romanos 4:13, dice que la promesa que alcanzó Abraham, la alcanzó fue por la fe. Y dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pongámoslo en estos términos. Usted tiene 2 hijos y los 2 hijos saben todas las reglas de su casa. Pero hay un hijo que está pendiente de, hoy me toca lavar el baño, hoy me toca sacar el perro, hoy me toca hacer tal cosa y hace las cosas así. Pero hay otro hijo que él solamente está esperando cada cosa que usted le diga, él lo va a hacer. Él ni siquiera va a ir a mirar allí. Si usted, por ejemplo, le dice, ve, lava los platos, y entonces él no va a decir, a ver, yo miro lista, no, a mí no me toca lavar los platos, yo no voy a lavar los platos, no. Él no está en eso, él está tan convencido de usted, él sabe que usted es perfecto, que usted es bueno, que usted lo ayuda, bueno, eso de perfecto, que usted lo ayuda, que usted lo quiere, que usted quiere lo mejor para él. Entonces usted confía tanto, tiene tanta fe en la bondad de su Padre, que usted no discute nada y usted lo hace. Bueno, eso es lo que pasa con nuestro Padre Eterno. La ley está allí escrita y todo el que cumpla eso, por eso vivirá. Pero, ¿qué tal si nosotros como Abraham, mire a Abraham, Dios le da una promesa de que le daría una nación grande y poderosa a través de su hijo Isaac. Y después el Señor le dice que sacrifique a Isaac. ¿Quién puede entender ese mandamiento? Nadie lo puede entender. De hecho que nosotros ahorita, muchos podríamos no entender ese mandamiento. Mas sin embargo, cuando usted lee en el capítulo 4 de Romanos, usted se da cuenta cuál era el pensamiento de Abraham en ese momento. Abraham dijo, bueno, mi Dios llama las cosas que no son como si fuera. Si mi hijo está muerto y él dice que está vivo, él va a vivir. Mi Dios da vida a los muertos. Entonces, no importa, yo voy a cumplir lo que él me dice. Y como si fuera poco, Dios cumple lo que promete. Y él me dijo que en este hijo, en este que todavía es un niño, dijo que en él me daría descendencia. Entonces, Abraham se fue a sacrificar a su hijo. Eso es de haber hecho justicia no por lo que desea la ley, sino por la fe en Dios. Tenía una plena fe de quién era Dios, que eso lo capacitó a poder alcanzar la promesa que tenía. Y allí es donde nosotros necesitamos llegar. En Romanos capítulo 6, en el verso 15, la palabra nos dice, Pablo pues menciona, dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice, en ninguna manera. Escuche eso, en ninguna manera. Y acuérdese lo que dice Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 4, dice que el pecado es la infracción de la ley. Entonces por eso él dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera. Es decir, ya no nos está guiando la ley, pero ahorita nos está guiando el Espíritu de gracia. Y nosotros no estamos llamados a pecar ni a infringir la ley. Entonces la ley es buena, la ley es santa. El problema no es la ley, el problema somos nosotros cuando infringimos la ley. Romanos 9:31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿A qué se está refiriendo? Él iba
Israel iba tratando de hacer las cosas por sus fuerzas y no lo alcanzó. La única forma de que cualquier hombre pueda hacer las cosas es a través del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, entonces viene a nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y el Espíritu Santo nos capacita para que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 4, dice la palabra, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley todo muestra a Cristo. La ley y la justicia se ven en el Señor Jesucristo y se deben ver en nosotros, que debemos morir al pecado y estar dispuestos a ser obedientes hasta la muerte. Esa debe ser la posición que nosotros debemos de tener. En el libro de Romanos, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 5, la palabra dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá. Disculpen un momento. El hombre que haga estas cosas vivirá, dice allí la palabra. Entonces, ¿qué cosas? Lo que dice la ley. Claro, el que haga las cosas de la ley vivirá, pero nosotros no estamos capacitados. Si el Espíritu Santo de Dios no viene a nosotros, y eso solamente sucede cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y aprendemos a vivir como Él vivió. Él es el ejemplo perfecto de que una persona siendo 100% hombre puede agradar a Dios, puede ser hijo de complacencia. ¿Qué tenía él de importante? Él tenía la unción del Espíritu Santo que lo capacitó y lo ayudó para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 21, la palabra dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, nadie puede cumplir la justicia solamente por la ley. No tenemos la capacidad y la fuerza para hacer esto. Por eso murió el Señor Jesucristo. Allí perdonó nuestras cuestiones pasadas y ahora son todas hechas nuevas y a partir de allí el Espíritu Santo va a ser el maestro, va a ser el guía, va a ser el que nos lleva, va a ser el que nos direcciona para que nosotros podamos cumplir toda la justicia de la ley. En el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas, pregunta Pablo. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La cuestión es que la ley no puede vivificar. ¿Por qué la ley no puede vivificar? Porque la ley de Dios tiene muchos apartes. Están las leyes humanitarias, las leyes de la guerra, las leyes de la mujer casada, la ley del que construye una casa, la ley de restitución, la ley de la adoración, alabanza y servicio a Dios, la ley, es decir, cantidades de leyes. Y dentro de esas leyes hay una ley que es la ley del pecado. Esa ley que dice que la paga del pecado es muerte y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la ley dada no puede vivificar, porque en ella misma hay una posición de que nosotros estamos llamados a muerte porque pecamos. Entonces, si la ley vivificara, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no puede vivificar. ¿Qué es lo que vivifica? El espíritu de vida. Por eso en la promesa de Dios para vencer que vimos a la anterior, decíamos que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Así que por eso aquí dice Pablo, no es que la ley sea contraria a las promesas en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no puede vivificar porque la misma ley dice que estamos que por estar en pecado somos dignos de muerte. Así que el Señor vino y nos liberó y Él murió y no está por demás lo que Él hizo. En Filipenses capítulo 3, en el verso 6 dice la palabra, está hablando Pablo acerca de Él. Está haciendo una locución una carta a los filipenses y les dice que Él en cuanto al celo es perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque algunas personas para poder justificar sus posiciones teológicas dicen que el Señor Jesucristo quebrantó la ley y que Pablo quebrantó la ley, que porque eso ya no iba y eso no estaba. No, eso no es cierto. Pablo, él mismo lo está diciendo aquí. En cuanto a la justicia que es en la ley, acuérdense que la justicia es el cumplimiento de la ley. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, es decir, nadie tiene nada que decir de que Pablo incumplió la ley. Ahora, bien,
Lo que Pablo incumplió fue las leyes de los hombres. Lo que el Señor Jesucristo incumplió fue las leyes de los hombres. Porque funciona de esta manera. Dios da una ley y muchos hombres interpretan esa ley. Y entonces sacan otras leyes para que supuestamente la gente pueda cumplir la ley de Dios. Entonces, esas interpretaciones y esas nuevas leyes de hombres son las que no van y las que Pablo no guardó y las que el Señor Jesucristo tampoco guardó. En el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 9, dice, y ser hallado en él, está hablando de él mismo, sigue que aquí hablando, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia que viene de él no es una justicia en sus fuerzas. La justicia que viene de él es en la fe en el Señor Jesucristo, que le permitió tener ahorita el Espíritu de gracia. Por eso él dice la justicia que es de Dios por la fe. Así que todo viene de Dios y por eso nadie se puede enaltecer en eso, sino dar gracias, porque toda buena dádiva viene de Dios. Hay una porción bíblica que a mí me parece que es muy importante que nosotros mencionemos en este momento, y es una porción bíblica en el libro de Malaquías, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. En Malaquías está hablando acerca de la ley y de la justicia. Y quiero que leamos todo el contexto, que estudiemos todo el contexto. En el capítulo 2, en el verso 6, dice la palabra, la ley de verdad. Está hablando de los sacerdotes y levitas. Está diciendo, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esto tiene que ver con nosotros, porque nosotros ahorita somos el real sacerdocio, el pueblo santo, el real sacerdocio del Señor. Y lo que el Señor está esperando de nosotros es que la ley de verdad esté en nuestras bocas y que iniquidad no sea hallada en nosotros y que en paz y en justicia andemos con Él, que es la justicia, el cumplimiento de la ley. Y a muchos hacer apartar de la iniquidad. Eso es la expectativa de Dios para nuestra vida. Pero miremos el marco en el que se encuentra, porque se encuentra en todo el capítulo 2 y 3 de Malaquías. Entonces, esa porción bíblica empieza así. Hay una reprensión de la infidelidad de Israel. ¿Por qué infidelidad? Porque cuando uno llega a un acuerdo de un matrimonio, entonces cada una de las partes tiene cosas que hacer y cumplirlas. Cuando uno no las cumple, entonces no está siendo fiel al contrato que hizo, al contrato de matrimonio. Entonces, o al contrato de compromiso que se tiene para matrimonio. Entonces, Israel no cumplió la parte del compromiso que se tenía para ese matrimonio. Y entonces dice en el verso 1 del capítulo 2, dice así, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces es importante esto porque nosotros no podemos decir que esto tiene que ver con que nosotros aceptamos un día a Jesucristo como Señor y Salvador y se acabó. No. Acuérdense, son decisiones y procesos. Esa fue la decisión. El proceso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Como dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, el Espíritu de sabiduría anda por todas partes, en todos los lugares, diciendo hasta cuándo, simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar. Volveos a mi reprensión, aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Entonces, miren todo lo que está diciendo allí la palabra. El Espíritu Santo nos quiere guiar, pero nosotros no nos dejamos guiar. El Espíritu Santo nos quiere aconsejar, no nos queremos dejar aconsejar. Nos quiere dar sabiduría, no aceptamos su sabiduría. Nos quiere dar inteligencia, no la aceptamos. Nos quiere dar temor de Jehová, conocimiento, no lo aceptamos. Los 7 espíritus de Dios están disponibles para que nosotros los aprovechemos. Eso es decidir volverse al Señor con todo su corazón. Entonces continúa allí el Señor, dice, he aquí yo dice las maldiciones en el verso 3, que no quiero hablar ahorita de esas maldiciones, que va a hacer daño, pues porque ellos no se volvieron de todo el corazón. Y el verso 4 dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el verso 5 dice, mi pacto con él, es decir, con el sacerdocio. Y acuérdense que nosotros ahorita somos una nación de sacerdotes. Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. A nosotros nos encanta esa idea de vida y de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el Señor ahorita ya no nos tiene en muerte, sino en vida. Este pedacito nos gusta. Pero ¿cuál de los compromisos? Dice, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Es decir, debemos continuar humillados delante del nombre del Señor.
Así que aquí viene la porción de la cual enlaza la justicia con la ley. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mas, sin embargo, mire lo que viene, dice en el verso 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría. Es decir, todos nosotros, el pueblo de Dios, está llamado a que en sus labios haya sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Es decir, no es otra cosa lo que nosotros buscamos. Es decir, lo que la gente busca de los ministros de Dios no es lo que ellos les parezca o quieran, no. Lo que la gente busca de un ministro de Dios es que hable lo que ha salido de la boca de Dios. Por eso dice que ellos guardan la sabiduría y de su boca el pueblo busca la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Miremos el entorno de qué es un sacerdote. Un sacerdote es un hombre o una mujer que está pegado a Dios, que habla con Dios, que mantiene con Dios, que pasa tiempo con Dios y recibe de Dios dones, y entonces de esos dones reparte a las demás personas que no se dedican 100% de su tiempo a estar tiempo con Dios, a vivir con Dios, a permanecer con Dios, a hacer la voluntad de Dios, a servirle a Dios tiempo completo. Entonces, esto es interesante y esto es importante, que nosotros necesitamos entenderlo. Es necesario que estas personas que se dedican a las cuestiones del ministerio guarden la sabiduría y de su boca salga la ley de Dios. Planteémoslo de esta manera. Todas las naciones y todos los reinos tienen lo que se llaman los ministros y ministerios. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia. Tiene todos esos ministerios. A cada ministerio se le da unos dones o se le da una partida de dinero por año o por término presidencial. Entonces, ese ministerio lo que tiene que hacer es repartir eso para que todo el pueblo tenga lo que debe tener. Bueno, eso es un sacerdote. Un sacerdote es un ministro de Dios. Un levita es un ministro de Dios que está encargado de recibir de parte de Dios para darle a todas las otras personas de cómo es correcto. Pero, ¿qué es lo que viene de parte de Dios? Lo que viene de parte de Dios es sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor de Jehová, gracia, consejo, poder. Entonces, eso es lo que necesita, recibir de Dios y repartir a los otros. Entonces dice el verso 8 de este capítulo, dice, más vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Así que nosotros no podemos estar diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos estar haciendo tropezar a nadie en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces el verso 9 dice, por tanto yo también os he hecho viles, y bajos ante los ojos del pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces escucha esto de la acepción de personas. Dice, ok, el hombre sí y la mujer no. Los adultos son más importantes que los niños. Esa persona guarda, esa persona no guarda. Esta ley sí, esta ley no. ¿Qué es todas esas cosas? Nosotros no podemos estar haciendo excepciones. Uno sí la tiene que cumplir, otro no la tiene que cumplir. No, cuando la Biblia habla del cumplimiento, todos estamos bajo ese cumplimiento. Absolutamente todos estamos bajo ese cumplimiento. Aquí no hay excepción de personas. Y el Señor entonces hace una locución allí en eso. Dice, ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Por qué hace esa excepción de personas? ¿No nos ha creado un mismo Dios? De hecho, que la Escritura dice un único Dios, un único espíritu, un solo bautismo, una sola ley. Todos estamos bajo lo mismo. Aquí no se trata si son judíos o si son cristianos, si son, no sé, de otras denominaciones, otro tipo de cosas, si son hombres, si son mujeres, si son niños, si es hombre. No, todos tenemos un mismo Padre y todos fuimos creados por un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Eso es interesante, pero más adelante va a hablar de otra cosa que se está profanando. Y dice, después el Señor empieza a hablar en el verso 11, dice, prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén, se ha cometido abominaciones, y todos han hecho todo ese tipo de cosas. En el verso 12 dice, Jehová cortará las tiendas de Jacob y a todos los que han hecho ese tipo de cosas. Y en el verso 14 viene algo que es muy interesante, porque está hablando lo que no es justo. Acuérdense que cuando hablamos de justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y en la Biblia, en la ley de Dios dice cómo se le da a cada uno lo que le corresponde. Es la medida más clara de saber cómo se le da a cada uno lo que le corresponde.
Entonces en el verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Porque pues, muchas personas piensan que no, que el hombre es mayor, es decir, que la mujer está como de segunda mano. Y mire lo que está diciendo la palabra. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, continúa diciendo esto. ¿No hizo él uno? Porque al principio fue solamente Adán, y de la costilla de Adán sacó a Eva. Entonces los dos son uno. Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué dice habiendo una abundancia de espíritu? Porque cuando el Señor hizo a Adán, sopló sobre él espíritu de vida, y cuando hizo a la mujer no sopló sobre ella espíritu de vida, porque ya en el hueso de Adán venía ese espíritu de vida. Por eso dice aquí, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Así que está como haciendo una connotación ahí mucho más clara de esto de la acepción de personas. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová a los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces lo primero que el Señor remarca aquí, la deslealtad es una injusticia porque va en contra de la ley de Dios. No estoy hablando de ley de hombres, porque puede que en la ley de hombres la mujer puede esto, la mujer no puede esto, pasa esto, pero en la ley de Dios no es así. Por eso el mismo Dios está diciendo, no tienen los dos un mismo Dios, no fueron hechos solamente uno con suficiente espíritu. Entonces, ¿por qué hacen acepción de personas? Después continúa en el verso 17, está hablando que el día del juicio se acerca, porque recuerda que todo esto habla de las cortes celestiales, y está el juez de todo el universo, que es el anciano de días, y él legisla basado en la ley que ha salido de su boca. Y allí en la corte celestial hay oficiales de la corte, que están los ángeles que a uno los llevan a presos y a otro le da libertad y a otro le devuelven todo lo que se le tenía que devolver. Y también hay un fiscal o adversario que conoce muy bien la ley y que está acusando todo el tiempo a las personas. No necesariamente llega solamente el fiscal, a veces llega que, por ejemplo, yo tuve un problema con otra persona y esa persona presenta ese problema delante de Dios, pues yo voy a ser juzgada por ese problema, tengo un asunto pendiente en las cortes celestiales. Entonces dice la palabra que el día del juicio se acerca. Entonces dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Entonces esto es otro acto de injusticia. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces cuando la gente dice, pues ¿dónde está Dios? Es que yo no veo a Dios porque yo no veo la justicia de Dios. Y lo que el Señor está diciendo es, hey, mi justicia yo sé cuándo la traigo y tiene un tiempo perfecto para manifestarse. Y ustedes no tienen que hablar de esa manera. Me cansan cuando ustedes hablan de esa manera. Entonces él continúa allí, porque si vamos aquí en el capítulo 3, continúa con la respuesta a eso. En el verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cuál era mi mensajero? Porque está hablando Dios mismo, ¿no? Era Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ese es el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién es el ángel del pacto? El Señor Yeshua. Entonces, así se le llama el ángel de Jehová, o el ángel del pacto, o Melquisedec el sacerdote, o el Señor Yeshua, o bueno, es el mismo. Estamos hablando del mismo, el Señor. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová a los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así que Él vino a limpiar todas las cosas, y por eso nosotros ahorita se nos ha adjudicado una justicia, se nos ha imputado una justicia que fue en Él. Él vino a purificar, a limpiar, a hacer las cosas bien, pero no quiere decir que ahorita nosotros tenemos que tomar ocasión para el libertinaje por la gracia y entonces decir, no vamos a cumplir lo que dice la ley, no vamos a hacer justicia, porque la justicia es hacer lo que dice la ley. Y dice la palabra ahí en el verso 3 del capítulo 3, dice, y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Que cuando el Señor nos limpia a nosotros, ahora nosotros traemos la verdadera ofrenda a Jehová, y la verdadera ofrenda es en justicia. ¿Y qué es justicia? El cumplimiento de la ley. Eso es justicia.
Dice la palabra en el verso 4, ahí en el capítulo 3 de Malaquías, dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Así que la ofrenda más grata que nosotros podemos llevarle al Señor es la que es en justicia, es la que cumple lo que el Señor ha planteado. Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios, solo que el Señor ha planteado. Verso 5 de este capítulo 3 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra, allí dice, los hechiceros, adúlteros, los que hacen mentiras, los que defraudan con el salario, los jornaleros, los que les quitan las cosas a las viudas y a los huérfanos, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová a los ejércitos. Así que el Señor hace justicia, de verdad. No podemos estar diciendo que es que Dios no hace justicia y que Dios no hace justicia, no. No cansemos al Señor. Eso es otro acto de injusticia, porque acuérdense que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Usted tiene que darle a los demás lo que le corresponde, al prójimo lo que le corresponde, darle a Dios lo que le corresponde. Y lo que le corresponde al Señor es honor, gloria y honra. Eso es lo que le corresponde a Él. Y darle al enemigo lo que le corresponde, a Él es el que hay que acusar, a Él es el que echar, a Él es el que hay que sacar, a Él es el que hay que descubrir, a Él es el que hay que mostrar que está haciendo las cosas mal y lo justo para nosotros. Así que eso se basa en justicia. Pero aún continúa con más, porque Él no solamente se está quejando de la deslealtad, de la acepción de personas y que las personas no hablan lo correcto acerca de la justicia de Dios, sino que además ahorita Dios va a hacer un reclamo acerca de los diezmos, porque los diezmos también es parte de la ley, como ya lo habíamos leído antes, que el Señor está diciendo que sí es necesario diezmar, pero también hay que hacer la justicia, hay que cumplir toda la ley, no solamente el diezmar. Y dice en el verso 6 de ese capítulo 3, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Lo que quiere decir que son dignos de ser consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Y aquí es algo muy interesante porque el Señor dice, ustedes se apartan de las leyes y ustedes necesitan volver a mí. Entonces aquí le hace la pregunta, cuando dicen ¿qué hemos de volvernos? Él dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En eso se ha robado a Dios. Y wow, eso es tremendo. El Señor lo está planteando de una forma clarísima. Esto es ley, ustedes no se aparten de la ley. Y aquí es donde yo voy. Porque algunas personas dicen, ok, no hay que diezmar. Entonces, de la ley solamente se rescata el diezmar. Y otros dicen, no hay que diezmar porque el templo no está construido, entonces eso no va hasta que el templo esté construido. No, Señor, sí hay que diezmar. Y hay que diezmar como corresponde. Y lo que pasa es que hay que diezmar, pero hay que seguir haciendo todo el resto de la justicia, es decir, todo el resto del cumplimiento de la ley. ¿De la ley de quién? ¿De los hombres? No, de la ley de Dios. Entonces, nosotros tenemos que volvernos a Dios. Y él continuaba, te robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Si dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer todos los diezmos a la alfolía, ya alimento en mi casa. ¿Cómo es alimento en mi casa? Hombres y mujeres que se dedican a trabajar tiempo completo por la obra de Dios y ellos necesitan ser alimentados. Ellos necesitan esa provisión. Y dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A quién era que llevaban los diezmos? Los diezmos se llevaban a los levitas, y los levitas, ahora que los levitas eran los encargados de las ciudades de refugio, y a las ciudades de refugio llegaban las personas que habían cometido delitos y que el familiar de alguien que ellos habían matado venían huyendo del vengador. Entonces ellos allí se refugiaban y los levitas le enseñaban y lo cuidaban y lo protegían, y mientras que ellos estaban en la ciudad de refugio, pues eran protegidos del vengador. Bueno, eso es lo que hacen los ministros. Los ministros están supuestos a proteger a las personas, a ayudarlos y estar allí con ellos hasta que se ha quitado el edicto de que el vengador puede coger la vida de esa persona. A ellos es que se les lleva los diezmos y las ofrendas y todos ellos deben de ser ministrados. Y por supuesto todos los levitas también tienen que diezmar. Tienen que diezmar a los sacerdotes. Y los sacerdotes tienen que diezmar. Todos tienen que diezmar. Todos están llamados a diezmar. Entonces dice el Señor, traigan todos esos diezmos a la folía y alimento en mi casa y probadme ahorita en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Rependeré también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Eso es muy importante. Hablemos de reinos. Resulta que, yo no sé si usted ha visto las películas épicas, son mis favoritas. Entonces en las películas épicas usted ve que
Viene de pronto personas de un reino y vienen y destruyen la tierra de otro y se roban los animales y matan a las personas. Entonces el rey de esa persona, de esas personas que fueron así maltratadas y que les dañaron la tierra, se tiene que levantar y pelear y venir a pelear contra el otro rey para proteger a esa persona que le están dañando su tierra y que le están haciendo todas estas cosas. Pero cuando usted tiene un rey, usted tiene que dar un tributo. De hecho, que todas las personas, en cualquier país donde usted viva, usted tiene que pagar los taxes, usted tiene que pagar los impuestos, porque para la protección suya, para el cuidado suyo, para el cuidado del país, para el cuidado de usted tiene que pagar los impuestos. Y el Señor lo había dicho claramente, dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí se está viendo la misma posición. Entonces, Él dice, no solamente que lo va a bendecir si trae los diezmos, sino dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová a los ejércitos. Entonces, el devorador viene y él pelea con él y no le permite que venga y le toque su tierra. Eso es exactamente lo que pasa con los reinos. Y nosotros muchas veces nos mofamos de que nosotros estamos en el reino de los cielos. Oh, sí, el reino de los cielos, yo pertenezco al reino de los cielos, Jehová es mi rey, pero yo a él no le doy nada. Lo que tengo no tiene nada que ver con él. De verdad, no funciona así. Él está diciendo que él va a reprender por nosotros al devorador cuando quiere venir a destruir el fruto de nuestra tierra, todas las cosas que nosotros tenemos, él lo va a reprender. Eso es lo que hace un rey y él es nuestro rey. Cuando usted da un diezmo, usted está dando testimonio de que Jehová de los ejércitos es su Señor, es su Dios y es su rey. Es un testimonio lo que usted está entregando. Ahora bien, en el verso 12 dice, y todas las naciones os dirán bendecidos. A mí me parece que esa es la promesa más bonita, porque seréis tierra deseable, dice Jehová a los ejércitos. ¿Sabe lo que es tierra deseable? Todos van a mirar y wow, es grande la bendición. Después de esto habla y otros actos de injusticia en la cual nosotros nos vemos envueltos muchas veces, es la diferencia entre el justo y el mal, porque a veces nosotros no hacemos mucha diferencia entre el uno y el otro. Y dice la palabra, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Y el Señor está diciendo palabras violentas, dice, wow. Y dice el verso 14, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y allí, es decir, tal vez muchos de nosotros tengamos que acusarnos y tenemos asuntos pendientes, porque llegan momentos difíciles, momentos complicados en nuestras vidas de servir al Señor. Y a veces decimos, no vale la pena estar sirviendo, pasa esto, pasa lo otro, tanta dificultad, tanto problema, no veo resultados, hay necesidades y ese tipo de cosas. Y entonces el Señor dice, cuando uno plantea eso, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces Él dice, entonces si es así lo que usted está diciendo, entonces decimos pues ahora que bendecidos son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto es serio, el planteamiento que está haciendo el Señor. ¿Vamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno? No. Pueda que nosotros no estemos viendo resultados ahorita, pueda que las cosas no estén bien, pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Entonces dice el verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Está escrito el libro de memoria de las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal, pero hay algunos que cuando oyen esas cosas dicen, no, sí sirve servir a Jehová, sí hay que servir a Jehová, sí hay que guardar la ley de Dios, sí hay que andar afligido en la presencia de Jehová. Entonces, qué importante eso, porque el Señor dice, hay un libro de memoria, pero mire para qué está ese libro de memoria. En el verso 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No es lo mismo ser hijo solamente o servirle a Dios. Todos debemos de servir a Dios. Todos tenemos un propósito de Dios en la vida y tenemos que servir. Algunos sirven de una manera, otros sirven de otra manera, pero todos servimos en el propósito de Dios. Y que no seamos hallados nosotros diciendo cosas violentas en contra del Señor, porque efectivamente nuestro Dios es justo y sí vale servirle al Señor y estar afligido en su presencia. Entonces, al final dice que ellos serán su especial tesoro y que Él los perdonará como el hijo que les sirve.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que bueno, eso es la justicia de Dios. La justicia es el cumplimiento de la ley. Nosotros necesitamos tener a Dios en nuestro corazón y estar nosotros en Dios, involucrarnos con el Señor y hacer conforme a la voluntad de Dios. Bueno, espero que esa promesa de Dios para vencer haya sido de bendición para usted. Solamente quiero remarcar que no perdamos el marco de esto. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que se cumpla la justicia de la ley en nosotros es necesario no solamente que hayamos hecho una decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, sino que sigamos el proceso. Y seguir el proceso es que el Espíritu de gracia, que es uno de los 7 espíritus del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, esté en nosotros y nos guíe a cumplir la ley de Dios. Espero que este video haya sido de bendición, esta enseñanza haya sido de bendición. Si lo fue, por favor, dele like, compártalo con alguien más y permita que muchos otros puedan conocer esas enseñanzas. Mil y mil bendiciones. Que la gracia del Señor sea siempre con ustedes. Bye.